Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa de oración, salud y vida. Doy gracias a mi hermano Rafael por permitirme compartir con ustedes este día la palabra del Señor y que podamos meditar juntos. Paz y bien, hermanos. Y les pido que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura del día de hoy nos habla del profeta Daniel, lectura de la profecía del profeta Daniel, tomada del capítulo 3, versículo 25 y del 34 al 43. Dice lo siguiente: en aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma, alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del Salmo 24 y dice: recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. La lectura del Evangelio, hermanos, este día está tomada del Santo Evangelio según San Mateo, tomada del capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia, Señor, conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, pero, pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Señor, en este día, esta mañana, te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu palabra. Guíanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, pero sobre todo, abre nuestro corazón, mi Dios. Que tu palabra entre en lo más íntimo de nosotros. Que tu palabra sea guía y luz para nuestros caminos, para nuestros senderos, para nuestras decisiones, para nuestra vida entera. Que tu palabra sea ese manual, esas instrucciones, mi Dios, que nos dicen qué hacer, qué sentir, qué pensar, qué callar, cómo actuar en nuestra vida entera. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros, mi Dios, para que nunca nos sintamos solos, para que todas nuestras decisiones sean guiadas por ti. Toma nuestras manos, nuestra mente, nuestro ser entero, Señor, y abre nuestras limitadas mentes, nuestros limitados cuerpos, nuestro limitado entendimiento a tu palabra, Señor, que es infinita. Todo esto te lo pedimos, Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Amén. Bueno, hermanos, creo que la palabra del Señor ahora nos está tocando enormemente un punto que a veces nos cuesta mucho y necesitamos avanzar, y es el perdón. Podemos ver cómo Pedro le pregunta, el apóstol Pedro, San Pedro, le pregunta
a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y el Señor le contesta hasta 70 veces 7 y se quedó. Me imagino a Pedro, un pecador. Obviamente no era su habilidad las matemáticas, quizás la suma le costaba y mucho más la multiplicación. Muchas veces nosotros le hemos hecho 70 veces 7, 490, dice 7 por 7, 49, 490. Digámosle a 70 veces 7 a un niño de 8 años, a alguien que nunca le ha enseñado las tablas de multiplicar y se queda, ¿cuánto es? Solo me imagino como cuando también a veces los niños se ponen precisamente con esa mente de niño, es la que quiero que veamos ahora cuando la mamá le dice, te amo muchísimo, hijito, te amo hasta el cielo. Y el niño le dice, pues yo te amo hasta el infinito y más allá. Y esa era la expresión del Señor de 70 veces 7. Si el 7 es número de plenitud, 7 por 7 por 70, o sea, era infinito, era siempre. Y es que a veces nos cuesta perdonar. A veces, sobre todo cuando nosotros perdonamos a alguien y le decimos y abrimos nuestro corazón y le decimos, nos has herido, me heriste acá, me dolió y todo. Y sí, pero te perdono. Pero si nos vuelven a hacer muchas veces un dolor, nos vuelven a fallar, y sobre todo si es de la misma forma, ¡ay, cómo cuesta la siguiente vez! Porque entonces sentimos que la herida es más grande, porque ya le hemos abierto nuestro corazón, se lo confiamos, y entonces ahora la otra persona, sabiéndolo, nos volvió a dañar. Nos volvió a dañar. Y eso duele muchísimo. Y esto ya, y si acaso la segunda vez, y vamos a la tercera, ¿y cómo duele? Y cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a la confesión y vamos con ese pecado recurrente y llegamos nuevamente con el mismo pecado a confesarlo, y a veces hasta nos da vergüenza ya buscar al mismo sacerdote porque, ay, ya cuántas veces hemos llegado y le cuento que volví a caer en esto, volví, pero dice sí a propósito de enmienda, dice en la confesión, pero volví a caer. No es lo mismo, hermanos. A veces hasta buscamos diferentes sacerdotes nosotros y ya no me quiero confesar ahí, ahora voy por aquí. ¿Por qué nos da vergüenza? Pero cuando nos ponemos del otro lado nos da rabia y decimos, no, ya no puedo perdonar, es que ya te lo dije, ya te abrí mi corazón. Es que el poder perdonar, hermano, realmente es bien difícil. Dice, el poder perdonar es algo divino. Y vamos a ver ahora, ¿por qué? Porque con Jesús se une lo divino y lo humano. Y Jesús se hizo 100% hombre para hacer ese camino, para enseñarnos. Pues él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el camino, porque por eso se hizo 100% hombre, para enseñarnos el camino, llevarnos a nosotros, a su divinidad. Él compartió nuestra humanidad para que nosotros pudiéramos compartir con él esa divinidad. Lindo, ¿verdad? Es muy lindo. El amor de Cristo es infinitamente grande. Y por eso él decía, hay que perdonar siempre, hay que amar a sus enemigos, hay que, si solo amamos a quien nos ama, decía, entonces, ¿qué mérito tiene? Pero el Señor no se quedó en palabras, en esa cruz, clavado en esa cruz, azotado con sufrimiento que no podía ni respirar. En esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sintió compasión de nosotros ahí en esa cruz, cuando él es el que estaba sufriendo. Eso es perdonar. Y eso es lo que nos pide Jesús. Y podemos decir, sí, pero es que él era Dios. No, era 100% humano también. Era 100% hombre. Y por eso se hizo hombre, para enseñarnos el camino. A veces nosotros
nos cuesta mucho perdonar. Yo recuerdo, le quiero compartir una anécdota, y es hace ya un buen tiempo, con unos hermanitos de una comunidad de la iglesia, estaban cumpliendo 50 años de casado. Y los invitamos en la comunidad, fuimos un grupito pequeño, éramos unos 10, 15 a desayunar. Estábamos desayunando y aquí disfrutando. Y entonces sentimos ese deseo de que nos compartieran la clave, cómo llegar como matrimonio a 50 años de casado. Cuando le dijimos, hey, cuéntenos, ¿cuál es la clave para poder cumplir esos 50 años y nosotros orgullosos? Contesta la señora, bien lo recuerdo, y sale, el perdón, el perdón, el perdón. Si es que si viera lo que ha hecho este, y entonces, pero comenzó a decirlo de tal forma que lo hizo sentir mal al Señor. Lo hizo sentir mal al esposo. Y es que a veces nosotros creemos que perdonamos, pero lo vivimos remarcando y no lo hemos olvidado. Híjole, qué suerte que era el perdón, digo yo. Era un poco haciendo un poco de gracia, porque en serio, la conversación mejor la cambiamos rápido y dijimos, no, esta cosa está fuerte. Y entonces era algo que le había hecho tal vez hace quizás 20 años, no sé, ya ni nos atrevimos a preguntar, pero fue hace mucho tiempo. Eh, ella creía que lo había perdonado, pero al vivírselo sacando, al llevar así, al hacerlo sentir mal, se lo vivía topando. El Señor no hace eso. Y tengamos ese cuidado de nosotros explorarnos bien en nuestro corazón, porque a veces creemos que perdonamos, que somos, y no hemos descubierto que en nuestro interior se esconden resentimientos, se esconden heridas y todavía no podemos perdonar. Yo soy experiencia viva de eso. Sin darme cuenta, yo creía que perdonaba a mucha gente. Y a veces decimos, no, si yo perdono, yo no siento nada. No me doy cuenta que mi comportamiento no es el mismo. Explorémonos, abramos, descubramos nuestras heridas y expongámoslas y perdonémoslas. Y que ese sufrimiento que sentimos sea sanado por el amor de Dios. Mira, hermano, a veces cuando nos cuesta perdonar, yo quiero compartirles una clave ahora. El Señor nos da la clave aquí y nos la dice, solo que la voy a exponer en otros términos para llegar después a la forma en que lo pone el Señor Jesús. La forma más fácil de poder perdonar es que nosotros podamos experimentar la misericordia de Dios. Si yo experimento esa misericordia de Dios, yo voy a poder perdonar como no tienen idea. Eso se va a hacer muchísimo más fácil. Pero en la anécdota que el Señor nos dice aquí ahora, dice, esta persona cuenta un pasaje, una parábola, donde dice un rey que quiso ajustar cuentas y perdonó al criado que le debía 10,000 talentos, le debía una fortuna que ni su vida entera iba a vivir y no la podía pagar, y su descendencia y no le iban a poder pagar. Pero él se la perdonó. Pero al salir, dice, y se la perdonó, dice, lo dejó marchar perdonándole la deuda. No es que le dijo, ok, tienes tanto plazo, me la pagas después. No, la perdonó completo. Es importante ver eso. Se compadeció el Señor de aquel criado, lo dejó marchar y lo dejó marchar perdonándole la deuda. No dice dándole otro plazo, no perdonándole la deuda. Ya no debía nada. Entonces esa gran fortuna ya no la debía. Pero al salir, dice, salió el criado y se halló a alguien que le debía, y le debía un poquitito. Le dice, le debía 100 denarios. Eso era nada.
Pero salió y comienza a estrangularlo. Págame lo que me debe, págamelo. Le rogó con las mismas palabras que él había rogado y diciéndole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ten paciencia, se le rogó y le pidió. Pero él no tuvo paciencia y lo mandó a la cárcel y págame lo que me debe. ¿Qué pasa con él? No se había percatado de todo lo que había hecho su patrón, de todo lo que había hecho ese rey. No se había percatado de que le habían perdonado una deuda infinitamente mayor. No había experimentado la misericordia del Señor. Pero ¿cómo experimentar esa misericordia del Señor? Para hacer eso, tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer que le debemos infinitamente a Dios. Tenemos que reconocer que nos merecemos. No quiero hablar palabras, pero es el infierno lo que nos merecemos y más. Y Dios, por medio de Jesús en la cruz, nos perdonó nuestros pecados y nos da las puertas al cielo. Nos abre las puertas al cielo a través de esa cruz del Señor. A través de Jesús en la cruz, que dio su vida y su última gota de sangre por nosotros, nos está abriendo las puertas. Pero Él en esa cruz pagó por nuestro pecado, pero dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero también digo, como nos enseñó el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la misma medida que nosotros perdonemos, en esa medida nos va a perdonar el Señor. Entonces, si nosotros nos experimentamos y descubrimos todo lo pecador, todo lo débil que somos, vamos a descubrir cuánto el Señor nos ha dado, cuánta misericordia ha tenido. Y vamos a descubrir la misericordia del Señor en su profundidad, cuando nosotros reconocemos todas nuestras debilidades. Para experimentar eso pecador, no es fácil también, hermano. No es fácil. Yo recuerdo antes de entrar en los caminos del Señor, yo me sentía bueno y yo ayudaba aquí. Híjole, casi que sentía que merecía un pedestal en la iglesia. Fue descubriendo el Señor como que se caen las escamas de los ojos y te das cuenta lo mal que estás. A la fecha yo sigo luchando y luchando contra todas mis debilidades y le pido al Señor pureza en el corazón, pureza en el pensamiento, pureza en mi vista, pureza en mis manos, pureza en todo. Y le pido que me ayude en todas esas debilidades que tengo. Y reconozco y saboreo su misericordia día a día. Y eso me da la fortaleza para perdonar. Pero entonces, ¿cómo reconocer nuestros pecados? ¿Cómo reconocernos pecadores? Es cuando nosotros experimentamos el amor de Dios. Miren que les he estado hablando de experimentar. No es algo conceptual, es algo de sentir ese amor de Dios, de descubrir cuánto nos ama, cuánto nos ha amado, descubrir ese amor en esa cruz. Es una experiencia de Dios vivo. Ya no es una experiencia de conocimiento, de leer, no, de sentir ese amor, de descubrir ese amor, que Dios dio su vida por mí, que Dios me habla, que Dios me ama, que siempre ha estado a mi lado y que lo sigue estando y que me sigue levantando cada vez que lo necesito y sigo sintiendo cuando yo percibo todo ese amor, me doy cuenta cuánto le fallo y me doy cuenta de mi bajeza cuando yo percibo la grandeza de Dios, percibo mi pequeñez, cuando yo me doy cuenta de la blancura de Dios, de la divinidad de Dios, concibo mi suciedad, mi bajeza. Y entonces al mismo tiempo experimento la misericordia de Dios. Pero ¿cómo voy a percibir? Ahora voy un poco más atrás. ¿Cómo voy a percibir ese amor de Dios? ¿Cómo percibir, cómo experimentar ese amor de Dios?
A veces decimos, no, es un regalo y Dios. Miren, en las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesús nos dio la clave. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los necesitados de Dios. Hermano, si estás pasando alguna necesidad, si estás pasando algún sufrimiento, si estás pasando, bienaventurado por esas lágrimas que has derramado, bienaventurado por ese trabajo que has perdido, bienaventurado por la enfermedad, bienaventurado por la persona que ha fallecido, que tuvo tanto amado, bienaventurado por ese corazón roto, porque Dios está ahí para abrazarte, para acercarte, para que experimentes su amor. Es a través del sufrimiento que experimentamos ese amor. Y bienaventurado el mundo entero ahorita que estamos pasando esta prueba, porque estamos necesitados de Dios. Y eso nos va a abrir nuestros corazones para todos aquellos que lo quieran abrir, para experimentar ese Dios vivo, para experimentar el amor de Dios. Y experimentando ese amor de Dios van a reconocer su suciedad, su bajeza. Va a reconocer, perdóname que se lo diga, hermano, pero esa porquería en la que andamos. Porque nos sentimos sucios, indignos a la par de Dios, y al sentirnos así y sentirnos que Él nos regala el cielo, es reconocer esa misericordia. Y ahí sí, hermano, perdonar se hace fácil. Mira, hermano, te voy a hacer una comparación. Es como que viniera de que te han pagado, te pagan tu quincena y vas feliz con esos $200 por lo que trabajaste toda la semana y los llevas y te los pones en la bolsa y en el camino algo sacaste de la bolsa y botaste esos $200 y se te perdieron. Llega a la casa, lo busca y no está. Qué mal te sientes y te duele y no, pasó el siguiente día y te duele y no para tu mente porque tienes necesidades, porque tienes que cubrir muchas necesidades en tu hogar, en tu familia y no te perdonas el haber votado, no te perdonas. O sea, ¿cómo pasó eso? Y esos $200 no se apartan de tu cabeza. Pero ¿qué tal si el siguiente día o el mismo día, o vámonos 3 días después, con el tiempo no importa, pero qué tal si tú de repente oyes o ves el periódico y descubres que te has ganado la lotería? Y la lotería era por $5 millones. Rebalsas en alegría. ¿Tú crees, hermano, que en tu mente va a seguir una pizca de mortificación por esos $200 que perdiste? No, hermano, porque descubriste que he ganado 5 millones ahora. Eres millonario, no hay que hacer con el dinero. Ahora tu mente rebalsa de alegría y de saber qué vas a hacer ahora con esos 5 millones. Cuando experimentamos la misericordia de Dios, hermano, es así. Rebalsa de alegría, rebalsa de paz. Ya no pienso en mi dolor, ya no pienso en lo que me hizo mi hermano, ya no pienso en mi sufrimiento. No, rebalsa de alegría porque he descubierto que gané una fortuna infinita con la misericordia de Dios. Eso es el perdón, hermanos. Eso es la clave que el Señor nos brinda ahora. Cómo poder perdonar. Descubrir que Él nos ha condonado una deuda inmensa, millonaria, infinita, que debemos de olvidar ya. Como Él ya lo olvidó, que debemos perdonar todas las deudas. Eso es el perdón, hermano. Muy lindo lo que el Señor nos dice. Y mira, hermanos, para contemplar esto, ahora la primera lectura nos manda una oración que dice que hizo Azarías. Azarías dice, puesto en pie,
oró de esta forma, alzó la voz en medio del fuego y dijo, oiga, en medio del fuego. Y es que esta es una oración lindísima, hermano, que comienza antes y después es muy larga, pero la dice con otros dos, ¿cómo se llama? Compañeros, con otros dos judíos, pero las dicen en una hoguera, ardiendo en fuego. Es increíble, porque estos dos judíos, dos israelitas, vivían en tiempos dice el profeta Daniel, donde habían sido el reino del rey Nabucodonosor, habían sido cautivos en Babilonia. Y entonces, como escogieron ciertos judíos, ciertos israelitas de la clase noble, de lo más alto, y los llevaron al palacio y les enseñaron a comportarse como rey y los mantenían allí. Y eran, y pues a raíz de un sueño que Daniel le había interpretado al rey, habían llevado a muy altos honores ellos. Pero el rey entonces mandó a erigir una estatua de oro enorme. Y cada vez que sonaba una trompeta tenían que venerarle y honrar. Y ellos no, porque ellos sabían quién era su Dios. Y no podía ser una estatua. Y ante eso, llegan rumores del rey que ellos no veneraban, no adoraban la estatua de oro. Y entonces el rey les dice, hey, no importa lo que han hecho, porque los apreciaba mucho. Les dice, solo vamos a tocar la trompeta ahorita y ustedes tienen que adorarla. Y ellos le dicen, no, solo Dios, solo nuestro Dios vamos a adorar. A raíz de eso, y el rey se enoja y los manda a meter a una hoguera y elevar unas llamas que dice que eran de más de 25 metros. Y es más, cuando las metieron, porque la pusieron en su máxima potencia, y cuando los iban a meter, hasta los mismos que lo iban a meter, dice que se quemaron y ellos entraron en la llama. Pero entraron y de qué forma le imploran a Dios y le dice, porque ellos desde antes le dicen al rey, bueno, si el Señor quiere que muramos, vamos a morir, pero con un solo Dios. Y el Señor, si el Señor quiere, Él nos va a librar de las llamas. Y con esa fe entran. Y con esa fe el Señor los libra de las llamas, porque están en medio de las llamas y ellos oran y cantan, y por último hacen una oración de alabanza de las más largas que dice que el sol te alabe, que la luna te alabe, las estrellas, que todo te alabe. Pero es una oración de alabanza preciosa que sigue después de esto que le hemos leído ahora. Y esa es una oración lindísima que hacen ellos, que hace Azarías en medio del fuego. Y oigamos lo que dice ahora. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. Dice, no apartes de nosotros tu misericordia. Y eso es lo que le tenemos que decir. Hermano, ¿te has sentido en medio del fuego? Estamos en medio de la prueba. Nuestras pruebas no son nada las que vivían ellos en ese momentito. Pero la alabanza, la imploración, el decirle, no apartes de nosotros tu misericordia, Señor. Por tu nombre, no nos desampares para siempre. Le dice, hoy estamos humillados a causa de nuestros pecados. Se reconocieron pecadores. Estamos humillados a causa de nuestros pecados. Les dice, ya no tenemos ni profetas ni rey. Ya no sentimos a veces nada, híjole. Dice el rey, no tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda. Pero allí, en vez de decir sigo siendo el rey, dice sigo siendo pecador. No tenemos nada para alcanzar, ni siquiera un lugar donde ofrecerte ofrendas para alcanzar la misericordia, porque antes le hacían ofrendas y holocaustos.
Pero entonces desde ahí nace como las primeras palabras para un salmo precioso que hay en el Salmo 50 para pedir perdón. Pero aquí dice, por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carnero. No tenían nada para ofrecerle, pero entonces, ¿qué tienen? El corazón, un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde. Eso es lo más grande que tenemos, es el sacrificio más grande que le podemos ofrecer al Señor. Nuestra humildad, nuestro corazón contrito, nuestro corazón sentido por esas ofensas que le hemos hecho. Dice que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia, porque los que confían en ti no quedan defraudados. Hermano, ellos no quedaron defraudados. Después habla la palabra que el rey los vio y cómo alababan, cantaban, y después ya no solo eran los 3 ellos, eran 4, porque el Señor había mandado un ángel con ellos. Y luego abren los hornos, apagan el fuego y los sacan, y ni sus ropas se habían quemado, no tenían ni la más mínima quemadura. Un milagro precioso que nos habla de esa lectura. Los invito a que lo lean, todo eso. Es precioso, ahí lo van a ver. Dice, ahora te seguimos de todo corazón. El corazón le entregamos y lo seguimos con todo el corazón a mi Dios. Y buscamos tu rostro, le dice, te respetamos y buscamos tu rostro. Y le dice, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia, no según lo merezcamos, porque tengamos cuidado, a veces nosotros creemos que merecemos mucho, pero porque no nos hemos examinado bien. Digámosle al Señor siempre, trátanos según tu gran misericordia, según tu piedad, según tu amor, trátanos como por tu misericordia, no por lo que somos, Señor. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Y así le vamos a decir ahora al Señor, Señor, pequé, mi Dios. Contra ti solo pequé, Señor. Cometí esa maldad que aborrece, Señor. Perdóname, mi Dios. No me trates, mi Dios, ni trates a la humanidad según merecen nuestras culpas, Señor. Miren lo que nos hemos convertido, Señor. Cada vez sentimos que vamos más mal como comunidad, como sociedad. Tanta gente que te ofende, Señor, hoy en día. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, mi Dios. No nos trates según lo merecemos, Señor, sino según tu misericordia. Según tu gran misericordia, según tu gran amor, según tu gran piedad, Señor. Hoy te pido, Señor, para que tu misericordia llegue a todos los corazones de mis hermanos que te escuchan en esta mañana. Que puedan saborear, que puedan disfrutar de tu gran misericordia, Señor. Llega a esos corazones, Señor, llega a sus vidas, que puedan sentir, Señor, como eres un Dios vivo. Llega a esos hogares, Señor. Abre esos oídos, abre esos entendimientos, Señor, para que vean que tú no has callado, Señor. Que no eras tú el que no escuchaba, Señor. Que tú has estado siempre a su lado. Que tú has estado siempre ahí respondiendo, amando, perdonando, llevando esa gran misericordia. Hoy, Señor, te pido para que destapes esos oídos, para que quites esas escamas de los ojos, para que abras ese entendimiento y sobre todo para que toques, abraces y unas tu corazón al nuestro, mi Dios, para que podamos sentir tu presencia, para que podamos sentir ese Dios vivo, Señor, para que podamos, Señor, dar testimonio de ti, ya no por lo que nos han dicho, sino por lo que nosotros hemos vivido contigo, Señor, porque eres un Dios vivo,
Eres un Dios que nos ama. Eres un Dios que nos perdona. Eres un Dios de amor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por darnos tanto amor. Gracias por la vida. Gracias por los hijos. Gracias por los problemas. Gracias, Señor, por esta necesidad grande de ti que pones en mi corazón, Señor. Gracias por esa esperanza, Señor, porque sé, mi Dios, que aunque esté pasando problemas en este tiempo, que aunque esté todo nublado, que aunque esté lloviendo, que aunque esté las tempestades, vendrá pronto la calma. Vendrá pronto ese arcoíris para recordarnos tu alianza, mi Dios. Y no la alianza que hiciste con Noé, sino la alianza que hiciste a través de tu Hijo. Una alianza nueva y eterna, la que nos trajo el perdón, la que nos trajo la vida, la que nos abrió nuevamente las puertas del cielo. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Te amo, te alabo y te bendigo. Bendito sea, Señor. Gracias, hermanos. Paz y bien. Tengan un feliz día. Bendecidos, hermanos.